Hola, queridos amigos, queridos suscriptores, queridos hermanos en la fe, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿cómo están? Espero que estén bien. Aquí estamos en otra clase con un tema muy interesante, muy importante. Es interesante y es importante, como dije recién, poder entender este tipo de doctrina, este tipo de religiones que están presentes en el mundo, que son importantes, sobre todo pertenecen, es muy vista esta religión en los artistas de Hollywood. Vamos a hablar de la cienciología o la cientología. Mucha gente me ha preguntado qué es, lo han escuchado a diversos artistas de Hollywood hablar de esta religión en la televisión. Es bastante común entre gente adinerada, después vamos a ver por qué. Y bueno, la cienciología, la pregunta sería, ¿qué es la cienciología? La cienciología fue fundada en el año 1953-1954 por este señor que se llama L. Ronald Hubbard. Este señor, que bueno, que no vale la pena hablar sobre su biografía, la puedes encontrar fácilmente en internet. Sería importante que la buscaras para saber quién es esta persona. Más allá de que en varias oportunidades mencionó que si uno quería hacerse rico, la forma más directa de hacerse rico era fundando una religión. Fue justamente eso lo que hizo y fundó justamente esta religión de la cienciología o la cientología. Este tipo de religión tiene base en su libro sagrado, que es la Dianética. La Dianética significa dianética. La palabra dia vendría a ser así como a través, y nética, mente o razón. ¿Por qué digo esto? Porque justamente la dianética para ellos es una terapia importantísima, justamente a través de esta terapia es cuando se llega a la salvación. ¿Por qué? Porque esta terapia es como si te purificara de alguna manera o te exorcizara los engramas que tienes dentro, o primeramente, como te dicen, los traumas psicosomáticos. El tema es así. Bueno, la dianética, antes que empezar a entrar en sí, sobre todo la cientología, la dianética es una pseudociencia. Está considerada una pseudociencia. ¿Y qué significa esto? Que es una falsa ciencia. Ellos lo revisten como si fuera todo de algo científico, algo comprobable, y sin embargo está simplemente revestido de ciencia. En el fondo no cumple con los requisitos para ser considerado como un método científico. Entonces se considera una falsa ciencia, tiene una apariencia de científico, pero que en el fondo no es comprobable. Entonces, por eso se la considera la dianética, que es esta terapia que mencioné, después la vamos a explicar, como una pseudociencia o una falsa ciencia. Como dije entonces, bueno, entramos a que en realidad la cienciología es un culto, es una secta, pero bueno, vamos a tratarla como una religión donde no es necesaria ni la fe ni la creencia, ni la oración. Acá donde se dice que ellos expresan que no es necesario creer en nada, sino más bien actuar. O sea, ellos piensan que la salvación se logra a través del propio esfuerzo personal. Entonces, ellos toman como que el ser humano, el hombre, está compuesto por un cuerpo, por una mente y por un titán. Acá está escrita la palabra y es justamente a donde nos lleva la otra pregunta: ¿qué es para la cienciología un ser humano, una persona? Para la cienciología un ser humano es un titán, es decir, recordando que el titán vendría a ser como un tipo de el cuerpo energético, el cuerpo astral. Por ello dicen que el hombre en sí se compone por el cuerpo, por la mente y por el titán, o mejor dicho, por el cuerpo astral, por el cuerpo energético. Ellos incentivan todo lo que tiene que ver con la separación del cuerpo físico con el cuerpo astral. Ellos incentivan los viajes astrales, de los cuales ya hemos hablado en este canal, de los
cuales sabemos que son muy peligrosos, a pesar de que hay mucha gente protestando con respecto a esto, continúo sosteniendo que los viajes astrales son muy peligrosos. La cienciología incentiva todo lo que es los viajes astrales, el conocimiento, bueno, en lo que se refiere a la exploración cuando estás con el cuerpo astral, y justamente porque este Titán sería más bien ese cuerpo energético del cual habría que separar del cuerpo físico. Estos Titán, según la cienciología, son los creadores del universo, y este Titán está atrapado en nuestro cuerpo físico. Estos Titán son los buenos de la película, entre comillas, por eso ellos dicen y afirman que los cristianos están totalmente equivocados cuando dicen que el hombre tiene el pecado dentro de sí. Ellos dicen que el Titán, o mejor dicho, el cuerpo energético, que nosotros somos buenos, que los seres humanos son inmortales, que son divinos, que tienen la chispa divina, que pueden llegar a ser como dioses. De hecho, dicen que ellos niegan totalmente al Dios de los cristianos, niegan totalmente a Jesucristo y afirman que hay muchos dioses, que hay varios dioses, algunos están unos por encima de los otros, pero que estos Titán justamente seríamos los seres humanos, que tendríamos ese cuerpo energético dentro de nosotros, dentro de este frasco físico, dentro de estos 5 sentidos, vamos a decir así. Entonces ellos dicen que son los buenos y que por el contrario estarían como en oposición los engramas. Los engramas vendrían a ser como seres maléficos que han sido aquí implantados hace millones de años acá por extraterrestres de otras galaxias, y que justamente al principio, cuando entras en la cienciología, no te dicen todo esto. Al principio te dicen que es necesaria esa terapia, la dianética, como para ir exorcizando esos engramas, pero los engramas te dicen que son más bien traumas psicosomáticos, lo revisten de algo como que es un proceso psicológico, como es una terapia, una mezcla entre la psicología y bueno, te van aplicando los auditores en el proceso de esa audición, te van aplicando, vas sufriendo ese proceso para ir exorcizando esos engramas que vienen a ser, según ellos, traumas psicosomáticos. Pero con el tiempo te van revelando que esos engramas más bien son seres maléficos, los que supuestamente en el cristianismo se llamarían demonios. Y bueno, te van explicando que a través de la dianética, a través de ese proceso, te van a ir sacando, te van a ir quitando esas cargas y vas a poder ir desarrollando esa chispa divina. Entonces el hombre se va a ir transformando en el superhombre al cual quiere llegar la cienciología. Eso es básicamente para que tengas una idea, resumiendo el proceso. Entonces, la terapia dianética es una mezcla entre lo que es, tiene tintes freudianos y también tiene tintes, por supuesto, orientales. ¿Por qué? Porque el creador de la cienciología estuvo presente en China y conoció justamente el budismo, tuvo contacto con el budismo allí y bueno, y adaptó y trajo varias cosas y mezcló todo. Por ejemplo, una de las cosas que trajo, bueno, además de los viajes astrales, además de todo lo que mencioné recién, está el tema de la reencarnación. En la cienciología está muy presente el tema de la reencarnación. Se cree que los Titán se van reencarnando continuamente y que es a través de esas vidas que van pasando, a través de ese esfuerzo personal que van logrando, van a ir obteniendo la salvación, por supuesto, siempre apoyados por la dianética, que es esa terapia a cargo de un auditor, por eso se llama una audición, donde se van mezclando procesos donde van exorcizando los engramas, que al principio se los dicen que son traumas psicosomáticos y después se le van revelando que son seres maléficos. Entonces se quita toda esa maldad del ser humano y el ser humano quedaría purificado. Al final de la terapia, esta terapia que es muy larga, dura muchos años, es muy intensa y es muy costosa, porque ¿qué pasa? Detrás de todo esto, como siempre en todas estas religiones falsas, existe una gran cantidad de dinero que está por detrás de todo esto. Los cursillos, o para llevar a cabo la terapia, obviamente que tiene que ser paga, hay un auditor que está por detrás,
y este cursillo cuesta mucho dinero, muchos miles de dólares, y por eso se dice que la cienciología en un 90 y pico % son solamente los artistas de Hollywood y gente muy adinerada que puede acceder a esta religión porque todo se paga. Entonces, por detrás de todo esto también existe, vamos a decir así, grandes intereses económicos, se le quita mucho dinero a la gente. Entonces, como dije entonces, esta terapia es muy larga, es muy costosa, es muy intensa, y una vez que se exorcizan los engramas, como que el ser humano quedaría purificado y de ahí puede empezar su evolución a transformarse en un superhombre. Bueno, ¿qué pasa? La cienciología es muy controvertida porque en la terapia o en el proceso de esa terapia donde se exorcizan los engramas se hace un auténtico lavado de cerebro. Entonces, está prohibida en algunos países la cienciología. Algunos países como Alemania, como Francia, como Grecia, no admiten la cienciología y bueno, es muy controvertida y es como que, claro, genera mucha desconfianza y además obviamente mueve una suma muy grande de dinero. Bueno, como dije entonces, el alma para ello se va purificando a través de ese esfuerzo personal y obviamente tiene que estar ligado a lo que es esta terapia que es la dianética. Por eso se llama que es una religión donde la purificación o la salvación vendría a ser a través de la mente. Por eso dianética es a través de la mente o a través de la razón. Ellos toman como imprescindible a que haya ese proceso de purificación, esa terapia en la cual la persona tiene que pagar para poder quitarse las cargas negativas que vienen relacionadas con estos engramas. Bueno, ellos dicen que una vez que la persona está purificada, una vez que la persona está libre de eso, cada persona va a ir alcanzando su propia verdad. Ellos afirman que no hay una verdad absoluta, afirman a que el ser humano no sabe bien, no está al tanto de cuál es la verdad absoluta, sino que al contrario, cada persona tiene su propia verdad y que por lo tanto cada verdad es distinta según cada persona. Ellos afirman eso y dicen que es muy importante esto tenerlo en cuenta porque están en contraposición totalmente opuesto a lo que decimos los cristianos. Nosotros afirmamos que existe una verdad absoluta y la verdad absoluta es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él mismo dijo que era el camino, la verdad y la vida. Entonces acá vemos una oposición bastante grande a lo que es el cristianismo. También dicen que no hay un solo Dios, que el Dios de los cristianos es un Dios completamente falso, que existen varios dioses y que algunos dioses están por encima de otros. También afirman, como dije, la existencia de los extraterrestres, que fueron los que implantaron, vinieron de otra galaxia, implantaron los engramas hace muchos millones de años, y que por eso nosotros, los seres humanos, que tenemos los Titan dentro de nosotros, vendríamos a ser inmortales, divinos, y vendríamos a ser víctimas de toda esta situación, y por lo tanto, para salvarnos o para curarnos o para poder evolucionar, debemos de primero quitarnos los engramas. Bueno, ellos con respecto a un código moral propio, tienen un código que creo que tiene 21 preceptos, donde bueno, no vale la pena en realidad ver los 21, pero bueno, ellos toman la moral totalmente distinta, entonces eso es uno de los puntos de los cuales la cienciología atrae mucho. La cienciología atrae mucho porque de alguna manera la salvación se compra con el dinero. Si tenés dinero para entrar allí, para hacer la terapia, para exorcizar los engramas, ya estás salvo. Y bueno, eso es algo que atrae mucho, sobre todo en el mundo de hoy en día, donde muchos se creen que pueden lograr la salvación a través del esfuerzo personal, a través de cuánto dinero puedas poner o cuánto te puedas dedicar a la causa. Y en contraposición, por supuesto, a los cristianos, donde nosotros sabemos que la salvación es por fe, es por gracia, nosotros no hacemos absolutamente nada para merecer ser salvos, sino que nuestro Salvador y Jesucristo ya hizo todo por nosotros en la cruz. Bueno,
Voy a hablar en un próximo video sobre las diferencias entre cienciología y cristianismo. Nos vemos en un próximo videoprograma. ¡Chao! Amigos, hola queridos suscriptores, queridos hermanos en la fe de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cómo están? Aquí estamos para continuar y finalizar el tema de la cienciología. Lo dimos muy por arriba, obviamente, después cada uno hace su propia investigación, cada uno estudia aparte. Acá vamos a hablar sobre las 10 diferencias entre la cienciología o cientología y el cristianismo. Antes de empezar con las diferencias, quiero ver este logo que está acá. Bueno, este logo es el logo de la Dianética. No se rían, sí, obviamente, ya enseguidita vamos a empezar a notar que esto es una pirámide. Es una pirámide donde consta de varios niveles, en los cuales un nivel no toca con el otro. Y bueno, si alguno quiere hacer alguna conexión con los Illuminati, bueno, están libres para hacerlo, cada uno puede pensar lo que quiera, cada uno es libre para pensar y opinar lo que le parezca mejor. Solamente quería dejarles esto como una curiosidad para que vieran cómo es el logo de la Dianética, lo que vimos en la clase pasada. Bueno, ya a esta altura ya saben lo que es la Dianética, ya saben lo que es la cienciología, vieron todos el video de la clase pasada. Y si no lo viste, te voy a pedir que lo veas porque si no, no tiene mucho sentido que veas este video. Con relación a las diferencias entre la cienciología o cientología y el cristianismo. Bueno, vamos a empezar con la primera gran diferencia. La cienciología es una religión, es un culto, es una secta, como quieras llamarlo, pero es una religión sin fe y sin oración. Acá nosotros vemos que nosotros los cristianos no tenemos una religión, sino que tenemos una relación con nuestro Señor y Salvador Jesucristo, con Dios Todopoderoso y con el Espíritu Santo. Sabemos que Dios es una Trinidad, es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo, y que nuestra relación con Jesucristo está basado en la fe, obviamente, y en la oración, porque sabemos que la manera de comunicarnos con Dios, con los ángeles, con Jesucristo, es a través de la oración. Bueno, la segunda gran diferencia es que para los cientólogos o para la cienciología, el hombre es un ser inmortal, que tiene dentro el titán. Este titán vendría a ser el cuerpo energético que fue implantado por estos extraterrestres de otras galaxias, y que los titán tendrían que luchar con los engramas, que son los seres maléficos, que fueron implantados, como dije, hace millones de años por seres de otras galaxias. Entonces el titán vendría a estar atrapado en este cuerpo de 5 sentidos, vendría a ser un ser inmortal que no pertenece al planeta Tierra. Bueno, nosotros los cristianos pensamos totalmente lo contrario, sabemos que el hombre es un ser totalmente inmortal, que de inmortal no tiene nada. Fue inmortal en su momento, fue creado inmortal por Dios, pero perdimos la inmortalidad cuando perdimos la prueba que Dios nos puso, y por lo tanto ahora somos mortales, morimos, y bueno, vivimos esta vida, que es una prueba, es un examen, y después morimos, y vivimos una sola vez, y después el juicio. Bueno, para los cientólogos, para la cienciología, la salvación se obtiene a través de la terapia que mencioné en la clase pasada sobre el tema de los auditores, que hacían, bueno, esta terapia donde era una terapia de auditación, donde se exorcizaban los engramas, que al principio se decían que eran los traumas psicosomáticos y después te van revelando lo que realmente son estos seres maléficos, que para el cristianismo vendrían a ser los demonios. Bueno, nosotros sabemos, los cristianos sabemos que no, que la salvación no se obtiene de esa manera, que la salvación no se obtiene a través de las obras, sino que se obtiene a través de la gracia, ¿no? La salvación es por gracia, a través de la fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pero que la fe es un don de Dios, es por gracia y nosotros no hacemos nada para haberlo obtenido. Sí, una vez que uno cree en Jesucristo es importantísimo las acciones, uno tiene que actuar conforme a la palabra de Dios, pero que lo principal no es el esfuerzo personal, sino la fe
que es por gracia, y obviamente una vez que uno tiene la verdadera fe, obviamente uno se comporta como debe hacerlo de acuerdo a las Escrituras y a la Sagrada Palabra de Dios y a las enseñanzas de Jesucristo. Bueno, con respecto a la cienciología, la cuarta diferencia, ellos hablan de la reencarnación, de que estos titanes se están reencarnando constantemente para poder evolucionar. Bueno, que están atrapados también, que no tienen otra forma de salir. La única forma de poder obtener la salvación es a través de esta terapia que mencioné hace un ratito. Entonces ellos afirman, no nos olvidemos que el autor de la cienciología mezcló terapias freudianas con terapias orientales, captó muchas cosas del budismo, del hinduismo, muchas cosas de las terapias orientales las absorbió la cienciología. Por eso la cienciología es una mezcla, es una doctrina, es una religión, como quieras llamarlo, es una secta, es un culto, donde es una mezcla de conceptos de Freud, terapias orientales, un montón de cosas. Y como decía, entonces ellos absorbieron el tema de la reencarnación. Nosotros los cristianos sabemos por Jesucristo, sabemos por la Biblia, se vive una sola vez y después el juicio. El hombre es un ser mortal que vive una sola vez, pasa esta prueba, pasa ese examen o no lo pasa, y después ya viene el juicio. No tenemos otra vida, no hay reencarnación, no existe la reencarnación. La reencarnación es un invento, es una mentira, es una falsa doctrina. Con respecto al punto 5, la cienciología es una religión costosa que requiere pagar, porque los cursillos, esta terapia que mencioné, la auditación, cuesta muchos miles de dólares. Por eso generalmente los que están dentro de la cienciología es gente muy adinerada. Nosotros sabemos, los cristianos, que el cristianismo no tiene costo, obviamente, no hay que pagar absolutamente nada. En la Biblia está escrito, de gracia lo diste, de gracia lo recibiste, de gracia debes darlo. O sea, acá ningún conocimiento, nada, no se debe de cobrar. Uno puede aceptar donaciones, no es nada obligatorio o no, es totalmente opcional, pero no se debe de cobrar, y mucho menos grandes cantidades de dinero. Debemos recordar que la cienciología fue hecha justamente para ganar dinero, con la finalidad de mover muchos miles, millones de dólares, como muchas religiones. Bueno, el punto número 6. La cienciología se basa en enseñanzas tomadas de la ciencia ficción y enseñanzas, como dije, de las religiones orientales. Bueno, nosotros sabemos que el cristianismo no se basa en las enseñanzas de ciencia ficción, ni mucho menos de terapias orientales, sino que lo contrario, se basa en las enseñanzas de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y sobre todo en la palabra de Dios, en la Biblia, las cuales nosotros los cristianos sabemos que es la verdad absoluta. No es una verdad relativa, es una verdad absoluta. La cienciología, el punto número 7, afirma que no existe el pecado, que no existe, por lo tanto no va a haber un juicio, por lo tanto no te vas a ir al infierno, por lo tanto no hay infierno y tampoco hay un cielo. Bueno, nosotros sabemos, los cristianos, que es todo lo contrario. Nosotros sabemos que existe el infierno, que existe el cielo, probablemente no como lugares físicos, sino como un estado de ausencia total de Dios una vez que nos morimos con respecto al infierno, y si no al cielo, un estado donde volvemos hacia Dios y nuestro espíritu vuelve, nuestra alma vuelve también hacia nuestro Padre Creador, que es el placer más absoluto el cual puede sentir un espíritu, un alma, el poder volver a estar con nuestro Creador. Punto número 8. La cienciología afirma que el Dios de los cristianos es una mentira, es una farsa, que existen muchos dioses, algunos por encima de otros, que sí, de repente puede haber algún dios que esté por encima de todos los dioses, pero que ese Dios, si es que existe, no interviene en la vida de los seres humanos, no tiene nada que ver, está totalmente aparte, y ellos afirman entonces que existen varios dioses. Bueno, en el cristianismo nosotros sabemos que existe un solo Dios, no existen varios dioses, existen que los demonios se hicieron pasar en otras épocas por dioses,
fueron adorados como dioses en distintas culturas de distintas partes del planeta, pero que hay un solo Dios creador, un solo Padre creador. Punto número 8. La cienciología afirma categóricamente que Jesucristo no es el Hijo de Dios, ni mucho menos, que fue un hombre iluminado, que se murió como cualquier persona, que sí, que las enseñanzas de Jesucristo tienen sus cosas positivas, pero que ellos las ignoran totalmente. Ellos consideran que la Biblia es un disparate, que no es la palabra de Dios, ni muchísimo menos, y que la Biblia tiene muchos errores. Sin embargo, la Dianética, ellos afirman que su libro sagrado es la Dianética, y es justamente, no tiene errores. Bueno, nosotros los cristianos sabemos que esto es totalmente equivocado. Nosotros sabemos que la Biblia es la palabra de Dios, fue hecha por hombres, pero hombres inspirados por Dios, que no tiene errores. Nosotros sabemos que Jesucristo, el Hijo de Dios, pero que es Dios también hecho hombre, que vino a pagar por nuestros pecados. Él vino a ser el Cordero inmolado, el ungido de Dios, y que por lo tanto no fue un hombre común y corriente, ni muchísimo menos, y nosotros nos basamos justamente en las enseñanzas que nos dejó Jesucristo y las enseñanzas que están plasmadas en la Biblia. Bueno, y ya para finalizar, ellos dicen que esto se tomaría del luciferianismo, de los luciferinos también, que el hombre, bueno, como dije, es un ser mortal, divino, que puede llegar a transformarse en un Dios. Porque ellos afirman que a través de esta terapia, una vez que expulsamos los engramas, una vez que nosotros podemos ir perfeccionándonos a través de las reencarnaciones, podemos evolucionar y transformarnos en un Dios. Entonces ellos dicen que el hombre, no hay pecado, que no hay pecado dentro del hombre, sino que lo que existe dentro del hombre que lo limita son estos engramas, estos seres maléficos, que sean expulsados o exorcizados en la terapia. Bueno, nosotros sabemos los cristianos que el hombre tiene el pecado dentro de sí mismo, que el hombre tiene tendencia a hacer el mal, que el hombre hay que enseñarlo a portarse bien y no a portarse mal, porque el hombre a portarse mal ya lo sabe. Nosotros sabemos que existe el pecado, sabemos que nosotros tenemos que luchar contra la Matrix, contra el pecado que hay dentro de nosotros mismos y contra los demonios. Entonces, se afirma en el cristianismo que el hombre no es bueno por naturaleza. Al hombre hay que enseñarlo a combatir esas inclinaciones incorrectas, porque esas inclinaciones malas ya las tiene dentro de sí. Y bueno, amigos, espero haya quedado medianamente claro. Muchísimas gracias por la atención, espero que esto haya servido, porque la cienciología está muy de moda entre los actores de Hollywood, y ustedes saben que los actores, la gente famosa, son inspiración para muchas personas. Entonces es importante más o menos ver qué es lo que está de moda para poder estudiar, para poder tratar de entender cómo van funcionando las cosas, y sobre todo para no caer en doctrinas falsas, doctrinas de demonios, como nos advierte la Biblia. Tenemos que acordarnos las cosas que aprendemos en la Biblia, debemos de aplicarlas. Y una de las cosas que nos enseñó la Biblia es que en los postreros tiempos la gente dará oídos a doctrinas de demonios. Esto, la cienciología, es una doctrina de demonios. Es muy importante que sepamos discernir qué es la verdad y qué es la mentira, qué es la verdad y qué es un engaño. Muchas gracias por toda la atención que me has dado. Nos vemos en un próximo videoprograma.